Bueno, por ahí salió, creo que una falsa noticia, una noticia de esas que a veces algunos periódicos, no de los formales, no de los periódicos de circulación nacional, sino de esos periódicos que salen en las redes sociales y que son online, de que Danilo habría salido del país con su familia hacia Europa. Pero parece ser que esos fueron simplemente unos rumores que salió por Punta Cana, y dejaban caer como su rapita de maldad diciendo que Danilo tiene que, parece ser que Danilo se habría enterado de que lo van a llamar y que lo van a interrogar para dar explicaciones de algunas explicaciones a la Procuraduría General de la República. Pero aparentemente esa era una falsa información, Otoniel, y eso revela lo que está pasando con muchas personas que quisieran ver en algún momento al expresidente de la República dando explicaciones de muchos temas que quedaron inconclusos, que la gente que se quedó como, bueno, y todo esto va a pasar y no va a haber régimen de consecuencia. Y entonces vi las respuestas que daban algunas personas un poco hacia esa dirección. No sé si viste la información, Otoniel. Sí, Lindsay, pero cuando uno percibe ese tipo de información o la recibe, lo que hace es tratar de corroborarla, eh, preferiblemente buscando información en medios tradicionales, más conocidos. Claro. Y cuando eso no ocurre, uno se cuida de reproducir esto. Pero esa es una expresión de la sociedad o de una parte importante de la sociedad que entiende que hay situaciones que deben ser explicadas, que deben ser esclarecidas. Y yo no creo, pienso que tampoco el expresidente Danilo Medina vaya a salir del país eludiendo dar cualquier explicación, porque eso nadie tiene, o sea, nadie respaldaría una actuación de ese tipo. Yo creo que tanto él como cualquier otro funcionario o funcionario, si fuera llamado, lo que tiene que hacer es acudir. La Constitución de la República y la ley así lo establece. Ahora, siempre esto debe darse, y yo como abogado no puedo eh, señalar otra cosa, porque además es mi convicción. Siempre tiene que darse en el marco del respeto, de garantizar el debido proceso y que en ningún caso, y estoy seguro que eso no va a acontecer porque la Procuraduría General de la República está dirigida por una persona de, un, de una entereza y de un prestigio que no lo va a echar por la borda por el paso transitorio por ese cargo. Será transitorio, como todo en la vida. Y yo creo que si es por molestar, no tiene sentido. Si hay algo que explicar, pues claro, debe darse. En el caso del expresidente y cualquier otro ciudadano que haya sido funcionario de la República. Y creo que se va a dar en algunos casos, porque ya se ha adelantado de alguna manera, eh, y esto debemos estar atentos al devenir de cada uno de estos procesos, y es natural que ocurra, porque hay un sinnúmero de denuncias y situaciones que se han mencionado que necesariamente tendrán que ser explicadas. Y explicar no implica que usted sea responsable de un hecho. Esa es la dinámica de la democracia, de los poderes públicos tienen sus funciones y el Ejecutivo tiene sus funciones, el Legislativo la que le concierne conforme a la Constitución y el Poder Judicial que está dividido entre que conforma el gran sistema judicial, que es el Ministerio Público por un lado, que es quien tiene a cargo las investigaciones, y el órgano jurisdiccional, los jueces, para establecer las sanciones si corresponde o decidir en una dirección u otra. De manera que este año se vislumbra que
será noticia, como fue al final del año pasado, estos temas. Y nosotros estaremos, y el país estará atento. Y claro, siempre lo he dicho y lo señalo, garantizando los derechos de los ciudadanos, porque en el pasado reciente, este espacio y nosotros alzamos la voz para que la Constitución se respetara, pero la Claro, Constitución debe respetarse en toda su extensión. sí, Y uno de los elementos constitucionales que deben eh, preservarse es que la responsabilidad es personal. Entonces, si alguien incurrió en un hecho y lo hizo o sea, lo hizo de manera individual, esto no puede arrastrar al resto. Entonces, sobre eso, nosotros vamos a ser coherentes en señalar que primero, garantizar los derechos de los ciudadanos en general, incluidos aquellos que fueron funcionarios, y segundo, que eh, que cada quien responda por sus actos, sin que el superior, incluido el presidente de la República, que era el superior, el expresidente Danilo Medina, que era el superior de todos los funcionarios designados por él, sin que necesariamente esto le implique. Si fuera el caso, perfecto, si hay que llamársele, entiendo que no hay razones para que no se produzca, pero quiero ser en esto sí insistente en que nadie puede responder por el hecho del otro. Esa es una disposición constitucional que hay que nosotros mantener el reclamo para que lo entendamos, porque a veces el ciudadano común, que no es abogado, que tiene un interés político, que tiene tal vez una malquerencia o que en algún momento se sintió que fue afectado, que fue dañado, quisieras entonces ver como una forma de venganza, pero el derecho penal no puede ser eso. El tiempo de la venganza hace centenares de años que terminó. Entonces ahora lo que tenemos es un derecho distinto, donde el sistema judicial establece si usted es o no responsable, y nunca como un acto ni de persecución propiamente por retaliación, ni de venganza, ni de ninguna otra acción que no sea el hecho de que se establezca la verdad. De manera que eso es lo que nosotros debemos reclamar y, y creo que, igual que tú, Lindsay, o sea, nosotros coincidimos en que el espacio debe mantenerse en esa óptica. Lindsay. así es, Otoniel, eso es invariable. Y la Constitución por encima de cualquier cosa. Siempre la Constitución debe prevalecer sus preceptos, sus normas, sus reglas, que son muy claras y que simple y llanamente tenemos que acatarlas. Yo definitivamente que pienso que este año va a ser un año donde la justicia va a jugar un rol sumamente importante como lo jugó el cuatrimestre pasado del pasado año. El último cuatrimestre del pasado año jugó un rol importantísimo, pero este año va a jugar un rol tan importante como el último cuatrimestre del año 2020. Eso definitivamente es así, dándole seguimiento al caso que ya todo el mundo conoce como Operación Pulpo. Y vienen incluso otros casos más que no dejan de ser también muy importantes, como es el del sector eléctrico y toda la mafia que operaba de manera muy fina en ese sector con otro grupo importante de la familia de la esposa del expresidente de la República, Danilo Medina. Mira, Otoniel, y también hablando de justicia, tú sabes que la justicia británica dijo que no permitió la extradición de Julian Assange hacia los Estados Unidos para ser juzgado en Estados Unidos. Este propietario de Wikileaks, fundador de Wikileaks, ha pasado por tantos vaivenes de la vida, pero aparentemente la justicia británica está siendo muy firme, muy determinante, y la jueza que conoció el caso de Assange
finalmente concluyó de que efectivamente el hecho de que se pudiera provocar una extradición de Assange, esto pondría en riesgo la vida de Assange. Así que yo creo que es una victoria porque al final, ¿qué fue lo que hizo Julian Assange? O sea, ¿cuál fue su pecado mortal? Su pecado que lo lleve prácticamente a la muerte. O sea, yo creo que todo debe de tener Su un pecado fue, límite. Lindsay, Dar a conocer, revelar. revelar, revelar los pecados del imperio, Sí, simplemente. Porque gracias a Julian Assange conocimos todos aquellos Wikileaks, incluyendo algunos de bueno, dominicanos dominicanos nacionales con aquí. nombres y ¿Te apellidos. recuerda uno de Felucho? Ajá, Salió ahí. sí, por Y eso digo con Felucho nombre y anda en un apellido. Wikileaks. Sí, entonces, que deberían retomarse esos casos. Eh, Sí, la idea, a propósito, ya más seriamente, o sea, la decisión de la juez británica, ahí uno se da cuenta que Gran Bretaña sigue siendo una nación organizada, donde las sí, instituciones funcionan. claro. Porque recientemente otro juez británico, en una disputa que tiene el gobierno de Venezuela, el que reconoce una parte de la comunidad internacional que nadie lo eligió, y el gobierno que precariamente dirige Venezuela, sobre el oro que está depositado en bancos británicos. Y la justicia británica también denegó ese derecho a Juan Guaidó a tener acceso a ese oro. Fíjate que a pesar de las presiones que uno presume que ahí se pueden haber dado, como Sí, ocurre en el caso de Hassan, es innegable que las presiones han sido inmensas. Tanto es así que hay que recordar, el señor Hassan estuvo refugiado, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Y tan pronto fue relevado Correa del poder, Rafael Correa, y llegó el innombrable que dirige Ecuador, eh, cedió a las presiones de los Estados Unidos y retiró el asilo a Assange, y Assange fue recapturado y llevado a prisión en una cárcel británica. Y ahora una juez ha entendido, aunque no lo hizo pronunciándose sobre la naturaleza de los hechos, sobre el fondo de los hechos, reconoció y dio validez a la mayor parte de los argumentos del gobierno de los Estados Unidos. La decisión está enmarcada fundamentalmente por lo que tú decías, porque estaría en riesgo la vida del, eh, en este caso, del extraditado o del sí. extraditable, señor Assange, porque él está en un grave cuadro clínico de depresión y Ujú. que en caso de que se le extraditase, ella entiende, la juez, así lo hizo constar en su sentencia, que él pudiese atentar contra su vida y que no habría ninguna garantía de que él no se suicide. Sí, Entonces, así es. o sea, estaría en riesgo, sería como anticipar una pena de muerte, aunque fuera indirecta. Claro, De manera claro. que eso es una medida saludable, ojalá se ejecute. Ya escuché o leí que el gobierno de Estados Unidos estaría apelando. No conozco el sistema británico, cómo funciona, judicial, si la apelación suspende la, la decisión de la juez, pero también escuché que los abogados y quienes defienden las causas que a su vez encarna o enarbola Assange, al tiempo de celebrar, también decían que estarían requiriendo, reclamando su puesta en libertad de manera inmediata para él ser atendido ante un médico que ha sido también privado de ello a lo largo de estos años. Creo que es una decisión saludable, que hay que saludar de esta juez británica y pone de manifiesto lo que es un país organizado y lo que es una aspiración como nosotros quisiéramos que seamos, Lindsay. Sí, y es muy lamentable. Allí Estados Unidos hará todo lo posible, ¿no? Porque es una forma de mandar una señal a todo aquel que trabaja
en el área de la informática que maneja informaciones sensibles de Estado. Y con eso los Estados Unidos no juega y lo ha demostrado claramente. No solamente Assange ha sido víctima de este juego pesado, que detrás de ese mundillo oscuro se juega y aquellos que, bueno, manejar mucha información, y tú lo sabes, Otoniel, quien maneja mucha información corre más peligro que una gente que no conozca de nada. O sea, a medida que tú manejas mayores datos, pues tu vida puede estar en riesgo en cualquier momento. Y es lo que ha pasado con Assange, que ha sido víctima de ese régimen norteamericano que tiene los juegos demasiado pesados definitivamente. Así es. Ya, Otoniel, ya hemos finalizado por el día de hoy. Te agradezco muchísimo, te agradezco como siempre tu participación, tu colaboración en este espacio del que tú formas parte. Y siempre los programas contigo se hacen mucho más livianos y la gente así lo manifiesta y lo percibe. Así Bueno, que te agradezco a ti, Lindsay, y al el cariño de la gente, que ciertamente comienzo ya a recibir la reacción de gente que quiere a uno y dice, bueno, ya te vi que está de regreso. Y regresamos para quedarnos, Dios mediante, Lindsay. Aquí estaremos amén. acompañándote cada martes. Así es. Bueno, pues a ustedes amigos les invito a que sigan disfrutando de la programación de Teleimpacto y nosotros, Dios mediante, mañana estaremos con ustedes, empezando este año con buen ánimo y buen pie. Hasta mañana, Bueno, Otoniel. hasta luego. Bye.